Hay momentos en la vida donde las palabras sobran y el cuerpo empieza a hablar. Y si no sabes escuchar ese lenguaje, puedes estar perdiéndote lo más importante. Porque durante el sexo no solo ocurre un encuentro físico, ocurre una verdad que no se puede esconder, que no se puede maquillar, que no se puede fingir por mucho tiempo. Y sin embargo, la mayoría de las personas están completamente desconectadas de esas señales. Se enfocan en lo superficial, en lo aprendido, en lo que creen que debería pasar, pero ignoran lo que realmente está ocurriendo frente a ellos. ¿Alguna vez te has preguntado si la otra persona realmente está disfrutando, si está conectada contigo o simplemente está presente? Si hay deseo genuino o solo costumbre, hoy vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de ver la intimidad. Porque cuando aprendes a leer las señales correctas, ya no necesitas que te digan nada, lo sabes. Y lo más importante, también empiezas a entenderte a ti mismo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo va a transformar tu manera de vivir el sexo, va a transformar tu manera de conectar con alguien de verdad. Expand un keynote in 600 words without any heading en conclusión. La conexión emocional durante el sexo es algo que muchas personas subestiman, pero en realidad es el corazón de toda experiencia íntima, significativa. No se trata solo de lo que ocurre a nivel físico, sino de lo que se siente, de lo que fluye entre dos personas cuando bajan las defensas y se muestran tal como son. Es fácil confundir intensidad con conexión o pasión con profundidad, pero son cosas muy distintas. Puedes vivir un momento físicamente intenso y aún así sentirte vacío después. En cambio, cuando hay una verdadera conexión emocional, incluso los gestos más simples se sienten poderosos. Hay señales muy claras que revelan si esa conexión existe o no. Y lo interesante es que casi nunca son verbales. Por ejemplo, la forma en que alguien te toca puede decir mucho más que cualquier palabra. Cuando hay conexión emocional, el contacto no es apresurado ni mecánico. Es consciente, presente, como si cada movimiento tuviera intención. No hay prisa, no hay distracción. Es como si el tiempo se ralentizara y ambos estuvieran completamente inmersos en ese instante. Otra señal importante es la atención mutua. Cuando dos personas están emocionalmente conectadas, hay una especie de sincronía natural. No hace falta pedir ni explicar demasiado, porque hay una sensibilidad hacia el otro. Se perciben pequeños cambios, un suspiro, una tensión, un gesto. Y esa percepción genera una respuesta. Es un intercambio constante, no una acción unilateral. También está la vulnerabilidad. Muchas personas pueden estar físicamente presentes, pero emocionalmente cerradas. Mantienen una especie de barrera invisible que les impide entregarse por completo. En cambio, cuando hay conexión emocional, esa barrera desaparece poco a poco. No hay miedo al juicio, no hay necesidad de aparentar. La persona se muestra tal cual es, con sus inseguridades, sus deseos, su autenticidad. Y eso crea un nivel de intimidad que va mucho más allá de lo físico. La conexión emocional también se refleja en lo que ocurre después. No termina todo cuando el momento físico acaba. Hay una continuidad, miradas, silencios cómodos, cercanía. No hay incomodidad ni distancia inmediata. Al contrario, hay una sensación de calma, de satisfacción profunda, de haber compartido algo real. Ese después dice mucho sobre lo que realmente ocurrió. Por otro lado, cuando la conexión emocional no está presente, también se nota. Puede haber desconexión en la mirada,
falta de ritmo compartido, movimientos automáticos. Incluso puede sentirse como si cada uno estuviera en su propio mundo. Y aunque todo parezca correcto, desde fuera algo no encaja internamente. Aprender a identificar estas señales no es solo para entenderte a la otra persona, sino también para entenderte a ti. Te obliga a preguntarte si realmente estás presente, si estás sintiendo o solo actuando, si estás conectado o simplemente siguiendo un patrón aprendido, porque al final la verdadera intimidad no es errores, la verdadera intimidad no se trata de impresionar ni de cumplir expectativas, sino de compartir un momento auténtico donde ambos se sientan vistos, sentidos y comprendidos sin necesidad de decir una sola palabra. El lenguaje corporal es una de las formas más poderosas y honestas de comunicación durante el sexo, porque habla incluso cuando las palabras desaparecen. De hecho, muchas veces lo que el cuerpo expresa contradice completamente lo que alguien podría decir. Por eso, aprender a observar y sentir estas señales puede marcar una diferencia enorme en la calidad de la conexión. El cuerpo nunca miente del todo, puede intentar adaptarse, puede seguir un ritmo, puede imitar ciertas reacciones, pero siempre deja pistas. La clave está en prestar atención a esos pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Por ejemplo, la tensión en los músculos. Cuando alguien está realmente cómodo y conectado, su cuerpo se relaja de forma natural. Los movimientos fluyen, no son rígidos ni forzados. En cambio, si hay incomodidad o desconexión, el cuerpo tiende a tensarse, a cerrarse ligeramente, como si estuviera en alerta. Otro aspecto importante es la dirección del cuerpo. Puede parecer algo simple, pero revela mucho. Cuando una persona está interesada y presente, su cuerpo se orienta hacia el otro de manera natural. Hay cercanía, hay apertura. No solo se trata de proximidad física, sino de disposición. En cambio, cuando alguien está desconectado, su cuerpo puede inclinarse ligeramente hacia atrás, evitar el contacto completo o mostrar cierta distancia, incluso estando físicamente cerca. Las manos también cuentan una historia. No es lo mismo un toque automático que uno consciente. Cuando hay conexión, las manos exploran con curiosidad, con atención, como si estuviera aprendiendo el lenguaje del otro. Hay una especie de diálogo silencioso en cada caricia. Pero cuando no hay esa conexión, los movimientos pueden sentirse repetitivos, mecánicos, casi como si siguieran un guión aprendido en lugar de responder al momento. La postura general también es reveladora. Un cuerpo abierto, relajado y en movimiento constante suele indicar comodidad y entrega. En cambio, una postura cerrada con movimientos limitados o demasiado controlados puede ser señal de inseguridad, distracción o falta de conexión emocional. Y lo más interesante es que estas señales no siempre son conscientes. Muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta de lo que su cuerpo está comunicando. El ritmo del movimiento corporal también forma parte de este lenguaje. Cuando dos personas están en sintonía, sus cuerpos encuentran un ritmo compartido casi sin esfuerzo. No hay necesidad de ajustar constantemente porque hay una especie de sincronización natural. Pero cuando esa sincronía no existe, el ritmo puede sentirse descoordinado, forzado o irregular. Incluso los pequeños gestos tienen un significado profundo. Un acercamiento espontáneo, un ajuste para estar más cerca, una reacción inmediata a un estímulo, todo eso habla. Son respuestas que no pasan por la mente racional, sino que nacen directamente de la experiencia del momento.
Entender el lenguaje corporal no se trata de analizar cada movimiento como si fuera un código complicado, sino de desarrollar una sensibilidad más profunda hacia lo que está ocurriendo. Es dejar de enfocarse solo en lo que se espera hacer y empezar a percibir lo que realmente está pasando. Porque al final el cuerpo siempre está comunicando. La pregunta es si estás prestando la suficiente atención para entenderlo. La respiración es uno de los indicadores más honestos y menos controlables del cuerpo humano, especialmente en un momento íntimo. A diferencia de las palabras o incluso de algunos gestos, la respiración rara vez se puede fingir de forma consistente. Es un reflejo directo de lo que alguien está sintiendo en tiempo real y por eso se convierte en una señal clave que muchas personas ignoran. Cuando una persona está realmente conectada y disfrutando, su respiración cambia de manera natural, se vuelve más profunda, más intensa, a veces irregular. No sigue un patrón constante, sino que responde a lo que está ocurriendo en el momento. Hay pausas, aceleraciones, suspiros que aparecen sin esfuerzo. Esa variación es una señal clara de que el cuerpo está reaccionando de forma genuina. En cambio, cuando no hay conexión o el disfrute no es real, la respiración suele mantenerse más controlada o superficial. Puede parecer estable, incluso demasiado uniforme, como si no estuviera acompañando la experiencia. Es como si el cuerpo estuviera presente, pero no completamente involucrado. Y aunque a simple vista puede pasar desapercibido, cuando empiezas a prestar atención, la diferencia es evidente. Otra señal importante es la sincronización. Cuando dos personas están emocional y físicamente conectadas, sus respiraciones tienden a alinearse de forma natural. No es algo que se haga a propósito, simplemente sucede. Hay momentos donde ambos respiran al mismo ritmo, creando una sensación de unidad, como si compartieran el mismo espacio, no solo físicamente, sino también a nivel energético. Esa sincronía es una de las formas más profundas de conexión. Los suspiros también tienen un papel fundamental. No todos los suspiros son iguales. Algunos reflejan alivio, otros placer, otros liberación emocional. Y lo interesante es que no se pueden fabricar de manera convincente durante mucho tiempo. Un suspiro genuino tiene una cualidad distinta, una profundidad que se siente, no solo se escucha, es una descarga de lo que está ocurriendo internamente. Además, la respiración puede revelar cambios emocionales en tiempo real. Un ligero corte en la respiración, una pausa inesperada, una aceleración repentina, todo eso indica que algo está pasando. Puede ser una respuesta, una sensación, a un pensamiento o a una emoción que surge en ese instante. Y si eres capaz de percibir esos cambios, puedes entender mucho más de lo que la otra persona está experimentando. También es importante observar si la persona está conteniendo la respiración. Esto puede ser una señal de tensión, de incomodidad o incluso de desconexión. Cuando alguien no se siente completamente seguro o relajado, su cuerpo tiende a restringir la respiración de forma inconsciente. Y eso crea una barrera que impide que la experiencia fluya con naturalidad. La respiración no solo es una señal para observar en la otra persona, sino también en uno mismo. Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos de respirar de manera natural y entramos en un estado más controlado, más mental que físico. Y eso limita la experiencia. Volver a una respiración libre, profunda y consciente puede transformar completamente la forma en que se vive ese momento.
Al final, la respiración es como un lenguaje silencioso que revela la verdad detrás de la experiencia. No necesita interpretación complicada, solo atención, porque cuando aprendes a escucharla, empiezas a ver más allá de lo evidente y a conectar con lo que realmente está ocurriendo en ese instante. El contacto visual es una de las señales más intensas y reveladoras durante el sexo, porque conecta directamente con algo que va más allá del cuerpo. La presencia real, mirar a alguien a los ojos en un momento íntimo no es algo superficial. Es una forma de exposición emocional. Y precisamente por eso muchas personas lo evitan sin darse cuenta. Cuando hay una conexión auténtica, el contacto visual surge de forma natural. No se siente forzado ni incómodo. Aparece en momentos clave como una forma de confirmar que ambos están ahí, presentes, compartiendo lo mismo. No es necesario mantener la mirada todo el tiempo, pero cuando ocurre, tiene peso. Es profundo, sostenido y transmite más de lo que cualquier palabra podría expresar. Una mirada genuina durante el sexo no es solo física, es emocional. Hay una suavidad, una apertura, una especie de transparencia. Es como si por unos segundos desaparecieran las máscaras y solo quedara lo esencial. Y eso crea una sensación de cercanía muy difícil de replicar de otra manera. En cambio, cuando el contacto visual se evita constantemente, puede ser una señal importante. No siempre significa algo negativo, pero muchas veces indica incomodidad, inseguridad o desconexión. La persona puede estar presente físicamente, pero no completamente disponible a nivel emocional. Es como si hubiera una barrera invisible que impide ese nivel de exposición. También hay diferencias en la calidad de la mirada. No es lo mismo una mirada perdida, distraída o vacía que una mirada enfocada, consciente y conectada. Cuando alguien está realmente involucrado, sus ojos siguen el momento. Reaccionan, expresan. Hay vida en esa mirada. Pero cuando no hay conexión, los ojos pueden parecer ausentes, como si estuvieran en otro lugar. Otro detalle importante es la duración. Una mirada breve puede ser casual, pero cuando alguien sostiene el contacto visual por más tiempo del habitual, está comunicando algo más profundo. Está mostrando confianza, interés e incluso vulnerabilidad. Porque mirar a alguien así implica permitir que te vea también. Lo contacto visual también puede intensificar la experiencia. No solo revela lo que está pasando, sino que lo amplifica. Un simple cruce de miradas en el momento adecuado puede aumentar la conexión, hacer que todo se sienta más real, más presente. Es una forma de sincronizar no solo los cuerpos, sino también las emociones. Sin embargo, cuando la mirada se siente incómoda o forzada, eso también es una señal. Puede indicar que uno de los dos no se siente completamente libre o que está más enfocado en cómo se ve que en lo que está sintiendo. Y esa desconexión se percibe, incluso si no se dice nada. Aprender a interpretar el contacto visual no se trata de analizar cada mirada, sino de sentir su intención. De notar si hay presencia o ausencia, apertura o resistencia. Porque los ojos no solo miran, también revelan. Y en un momento donde todo es más vulnerable, esa revelación se vuelve imposible de ignorar. Las reacciones físicas son quizás las señales más difíciles de ocultar, porque nacen directamente del cuerpo, sin pasar por filtros ni estrategias, a diferencia de las palabras o ciertos gestos que pueden adaptarse o incluso fingirse. El cuerpo responde de manera automática a lo que está sintiendo. Y por eso,
Aprender a observar estas reacciones te permite entender lo que realmente está ocurriendo más allá de cualquier apariencia. Cuando hay placer genuino, el cuerpo lo muestra sin esfuerzo. No es algo que se tenga que pensar o construir, simplemente sucede. Puede manifestarse en pequeños movimientos involuntarios en la forma en que la piel reacciona, en cómo cambia la postura sin que la persona lo controle. Son respuestas espontáneas que aparecen porque el cuerpo está completamente involucrado en la experiencia. Por ejemplo, hay reacciones sutiles como el arqueo del cuerpo, los cambios en la tensión muscular o incluso la forma en que alguien se acerca más sin darse cuenta. Estos movimientos no siguen un patrón aprendido, no son mecánicos, son únicos en cada momento, porque responden a lo que se está sintiendo en ese instante. Y precisamente por eso son tan reveladores. La piel también habla. Puede haber cambios en la temperatura, en la sensibilidad, en la forma en que reacciona al contacto. Es una respuesta que no se puede controlar de forma consciente. Cuando hay conexión y placer, la piel se vuelve más receptiva, más viva. Cada estímulo genera una reacción visible o perceptible. En cambio, cuando no hay esa conexión, la respuesta puede ser más plana, más distante. Otro aspecto importante son los reflejos involuntarios. El cuerpo tiene formas naturales de responder al placer o a la incomodidad. Y esa responder al placer o a la incomodidad. Y esa responder al placer, un ligero estremecimiento, un movimiento repentino, una reacción inmediata al contacto, todo eso es información real. No está pensada, no está diseñada para impresionar, simplemente ocurre. También es clave observar la coherencia entre las reacciones. Cuando alguien está realmente disfrutando, su cuerpo responde de manera alineada. Las señales coinciden, la respiración, los movimientos, las expresiones. Todo apunta en la misma dirección. Pero cuando algo no es auténtico, puede haber una desconexión entre estas señales. Por ejemplo, una reacción exagerada que no coincide con el resto del cuerpo o movimientos que parecen fuera de ritmo con lo que está ocurriendo. Incluso la forma en que alguien busca más contacto es una señal poderosa. Cuando el placer es real, el cuerpo tiende a acercarse a profundizar la experiencia. No hay duda ni excitación. Es una respuesta natural de querer más de lo que se está sintiendo. En cambio, cuando no hay disfrute genuino, esa búsqueda desaparece o se vuelve forzada. Lo más importante es entender que estas reacciones no se pueden sostener de forma falsadú. Durante mucho tiempo puede haber intentos de imitación, pero tarde o temprano el cuerpo revela la verdad. Y esa verdad no siempre es evidente para quien no está prestando atención, pero para alguien que sabe observar es imposible ignorarla. Desarrollar esta sensibilidad no significa juzgar ni cuestionar constantemente, sino estar presente y receptivo. Es dejar de enfocarse solo en lo que se espera ver y empezar a notar lo que realmente está pasando. Porque al final el cuerpo siempre responde con honestidad, incluso cuando las palabras no lo hacen. El contacto visual durante el sexo no es solo una acción física. Es una forma directa de conexión emocional que revela niveles de intimidad que muchas veces las palabras no alcanzan. Mirar a los ojos de alguien en un momento así implica presencia, vulnerabilidad y una disposición real a ser visto tal como uno es, sin filtros ni máscaras. Por eso, no todas las personas se sienten cómodas manteniendo ese tipo de contacto, ya que exige una apertura
que va más allá de lo superficial. Cuando existe una conexión genuina, el contacto visual no se siente incómodo ni invasivo. Al contacto visual no se siente incómodo ni invasivo. Al contrario, fluye de manera natural en momentos específicos donde ambos parecen coincidir en un mismo estado emocional. En esos instantes, la mirada no solo observa, también comunica aceptación, interés y sincronía. Es como si por un breve momento ambas personas estuvieran completamente alineadas sin necesidad de palabras ni explicaciones. La profundidad de la mirada también importa. No es lo mismo una mirada que simplemente cruza de manera superficial que una que se sostiene con intención. Cuando alguien realmente está presente, sus ojos no evitan el momento, sino que lo acompañan. Esa mirada tiene una cualidad de calma, de atención, de estar realmente ahí. No hay distracción evidente, no hay evasión constante, hay una especie de entrega silenciosa que se transmite únicamente a través de los ojos. En contraste, evitar el contacto visual de forma constante puede ser una señal de desconexión emocional o incomodidad interna. No siempre indica falta de interés, pero sí puede reflejar que la persona no se siente completamente segura, abierta o presente en ese instante. Puede estar enfocada en sí misma, en sus pensamientos o en cómo está siendo percibida, lo cual reduce la capacidad de conexión real con la otra persona. También es importante observar cómo cambia el contacto visual a lo largo del momento íntimo. En algunos casos puede comenzar de manera tímida o intermitente y volverse más frecuente conforme aumenta la confianza. Ese progreso es una señal positiva de que la conexión está creciendo. En otros casos puede mantenerse ausente o superficial, lo que sugiere que no hay una evolución en la apertura emocional. Otro aspecto relevante es la sincronía en las miradas. Cuando ambos se buscan mutuamente con la mirada en momentos clave, se genera una especie de reconocimiento silencioso. No es algo planificado, ocurre de forma espontánea. Es como si ambos se recordaran mutuamente que están compartiendo algo real en ese instante. Esa reciprocidad en el contacto visual fortalece la sensación de conexión y hace que la experiencia sea más significativa. La mirada también puede intensificar lo que se está sintiendo. Un simple encuentro de ojos en el momento adecuado puede aumentar la sensación de cercanía, hacer que la experiencia se vuelva más consciente y más profunda. No se trata de mirar por mirar, sino de reconocer al otro en su totalidad, más allá de lo físico. Sin embargo, cuando la mirada es evasiva, dispersa o inconsistente, puede generar una sensación de distancia. Incluso si el contacto físico está presente, la ausencia de contacto visual puede hacer que la experiencia se sienta menos conectada. Es como si faltara un puente que una lo físico con lo emocional. En esencia, el contacto visual es una de las formas más claras de percibir si existe verdadera conexión. No necesita interpretación complicada ni análisis excesivo, solo atención. Porque en los ojos muchas veces se refleja lo que realmente está ocurriendo por dentro, incluso cuando todo lo demás parece indicar lo contrario. Las reacciones físicas son una de las formas más auténticas en las que el cuerpo comunica lo que realmente está sintiendo durante el sexo. A diferencia de las palabras o incluso de ciertos gestos conscientes, estas reacciones no se planifican ni se controlan del todo. Surgen de manera espontánea como respuesta directa a la experiencia. Por eso, observarlas con atención permite entender si hay placer genuino, incomodidad o simplemente una desconexión entre lo físico y lo emocional.
Cuando una persona está realmente disfrutando, su cuerpo responde de manera natural y coherente. No se trata de una sola señal aislada, sino de un conjunto de respuestas que trabajan en conjunto. Puede haber pequeños movimientos involuntarios, cambios en la postura o una mayor disposición del cuerpo a acercarse. Estas reacciones no son forzadas. Aparecen porque el cuerpo está involucrado de forma completa en el momento. Una de las claves está en la espontaneidad. Las reacciones físicas auténticas no siguen un patrón rígido ni repetitivo. Cada respuesta se adapta a lo que se está sintiendo en ese instante. Por ejemplo, un ligero estremecimiento, un cambio repentino en la tensión muscular o una reacción inmediata al contacto son señales claras de que el cuerpo está respondiendo de forma real. No hay tiempo de actuar esas respuestas, simplemente ocurren. También es importante notar la coherencia entre diferentes partes del cuerpo. Cuando hay disfrute genuino, las reacciones tienden a estar alineadas. La respiración, los movimientos y las expresiones físicas trabajan en armonía. No hay contradicciones evidentes entre lo que el cuerpo muestra en un área y lo que expresa en otra. Esa coherencia es una de las señales más confiables de autenticidad. En contraste, cuando las reacciones físicas no son genuinas, pueden sentirse desconectadas o inconsistentes. Por ejemplo, movimientos que parecen exagerados pero no están acompañados por cambios en la respiración o en la tensión corporal. O respuestas que aparecen de manera tardía o sin relación clara con el estímulo. Estas inconsistencias pueden indicar que el cuerpo no está completamente involucrado en la experiencia. Otro elemento a considerar es la búsqueda de más contacto. Cuando alguien está disfrutando realmente, su cuerpo tiende a acercarse de manera natural, a profundizar el contacto, a mantener la cercanía. No es algo que se tenga que pedir o forzar, es una respuesta instintiva. En cambio, cuando no hay una conexión real, esa iniciativa puede disminuir o incluso desaparecer, dando lugar a una experiencia más pasiva. La piel también es un indicador importante dentro de las reacciones físicas. La piel también es un indicador importante dentro de las reacciones físicas. Cambios en la sensibilidad, en la respuesta al tacto o en la forma en que el cuerpo reacciona a diferentes estímulos pueden revelar mucho sobre el nivel de conexión. Un cuerpo que está presente y receptivo responde de manera más viva, mientras que uno desconectado puede mostrar una respuesta más limitada o superficial. Además, los reflejos involuntarios son especialmente reveladores. No se pueden controlar ni mantener de forma artificial durante mucho tiempo. Son respuestas inmediatas que aparecen sin intervención consciente. Estas reacciones incluyen pequeños movimientos, contracciones o respuestas rápidas al estímulo y suelen ser una de las formas más claras de detectar autenticidad en experiencia. Al final, las reacciones físicas funcionan como un espejo del estado interno del cuerpo, no necesitan interpretación complicada, solo observación consciente. Cuando se aprende a leerlas, se obtiene una comprensión más profunda de lo que realmente está ocurriendo en el momento íntimo, más allá de lo que se muestra en la superficie. El ritmo y la sincronía durante el sexo son señales fundamentales que revelan si dos personas están realmente conectadas en el momento. No se trata solo de movimiento físico, sino de cómo esos movimientos fluyen juntos, cómo se adaptan el uno al otro y cómo encuentran un punto común sin necesidad de instrucciones explícitas. Cuando existe conexión, el ritmo no se siente forzado. Surge de manera natural, como si ambos cuerpos se entendieran sin hablar.
Cuando dos personas están en sintonía, el ritmo tiende a estabilizarse en una especie de equilibrio compartido. No hay constantes interrupciones ni cambios bruscos que rompan la continuidad. En cambio, hay una progresión suave, donde los movimientos se complementan. Uno responde al otro, y ese intercambio crea una dinámica fluida que se mantiene en el tiempo. Es una especie de diálogo silencioso donde cada acción recibe una respuesta inmediata, generando coherencia en la experiencia. La sincronía no significa que ambos hagan exactamente lo mismo al mismo tiempo, sino que sus movimientos se complementan de manera armónica. Puede haber variaciones en intensidad, en velocidad o en dirección, pero todo se siente coordinado. Es como si ambos estuvieran siguiendo un mismo pulso interno que guía la interacción. Esa alineación es difícil de lograr si no hay una conexión real, porque requiere atención mutua y una sensibilidad constante hacia el otro. Por el contrario, cuando no hay sincronía, el ritmo puede sentirse desordenado o inconsistente. Uno puede moverse a un ritmo distinto al del otro, generando una especie de desconexión y no la experiencia. Puede haber momentos en los que no hay ajuste, donde cada uno sigue su propio ritmo sin adaptarse al del otro. Esto no solo afecta la fluidez, sino también la sensación de conexión emocional, ya que el cuerpo deja de responder en conjunto. Otro aspecto importante es la capacidad de adaptación. En una experiencia conectada, el ritmo no es estático, se ajusta de forma natural según las reacciones de la otra persona. Si uno cambia ligeramente la intensidad o la velocidad, el otro responde de manera intuitiva, manteniendo el equilibrio. Esa flexibilidad es una señal clara de atención y presencia, ya que implica estar consciente de lo que el otro necesita en cada momento. También es relevante observar cómo se recupera el ritmo después de una interrupción o cambio. En situaciones donde hay una pausa o una modificación en la dinámica, las personas conectadas suelen volver rápidamente a una sincronía estable. No hay confusión ni desconexión prolongada, porque ambos están atentos al mismo flujo. En cambio, cuando no hay conexión, puede costar más retomar un ritmo compartido, generando una sensación de descoordinación. La sincronía también se refleja en la sensación general de continuidad. Cuando el ritmo es compartido, la experiencia se percibe como una sola unidad, sin fragmentaciones. No hay momentos que se sientan aislados o fuera de contexto, sino una progresión coherente de principio a fin. Esa continuidad es uno de los indicadores más claros de que ambos están presentes y comprometidos con el momento. En esencia, el ritmo y la sincronía no son solo aspectos técnicos del movimiento, sino expresiones de conexión entre dos personas. Cuando están presentes, todo fluye con naturalidad. Cuando faltan, la experiencia pierde cohesión. Aprender a percibir estas señales permite entender no solo cómo se está desarrollando el momento, sino también el nivel de sete. Conexión real que existe entre ambos. Las pausas durante el sexo pueden parecer momentos de silencio o interrupción, pero en realidad son una de las señales más reveladoras de lo que está ocurriendo entre dos personas. No siempre se trata de detener la acción. Muchas veces una pausa es una forma de comunicación en sí misma. En esos instantes donde el movimiento se reduce o se detiene, el cuerpo y la mente tienen la oportunidad de expresar cosas que no siempre se perciben en la dinámica activa. Cuando existe una conexión real, las pausas no generan incomodidad. Al contrario, se sienten naturales, como parte del flujo de la experiencia.
No hay prisa por llenarlas ni ansiedad por romperlas. Son espacios donde ambos pueden respirar, mirarse, sentir y simplemente estar presentes. En esos errores, en esos momentos, la ausencia de movimiento no significa ausencia de conexión, sino todo lo contrario, una presencia más profunda que no necesita acción constante para validarse. Las pausas también permiten observar cómo reaccionan ambas personas cuando no hay estímulo inmediato. En una conexión auténtica, el contacto emocional permanece incluso en el silencio. Puede haber miradas, pequeñas caricias, ajustes sutiles que mantienen viva la cercanía. No se necesita estímulo continuo porque la conexión ya está establecida. La pausa en este caso no rompe la experiencia, sino que la profundiza. En cambio, cuando no hay conexión o hay incomodidad, las pausas pueden sentirse incómodas o tensas. Puede surgir la necesidad de llenar el silencio rápidamente, de reanudar el movimiento sin un propósito claro, solo para evitar la sensación de vacío. Esto puede indicar que la experiencia está más basada en la actividad que en la conexión real. La falta de comodidad en la pausa revela que sin acción no hay suficiente vínculo para sostener el momento. Otro aspecto importante de las pausas es lo que ocurre en el lenguaje no verbal durante esos instantes. La forma en que alguien respira, la dirección de su mirada, la postura de su cuerpo, todo se vuelve más evidente cuando no hay movimiento constante. Es como si la pausa amplificara las señales que normalmente pasan desapercibidas en la dinámica activa. Por eso prestar atención a esos errores, por eso prestar atención a esos momentos puede ofrecer una comprensión más clara de lo que realmente está sintiendo la otra persona. Las pausas también pueden ser intencionales. En una experiencia conectada, detenerse brevemente puede servir para reajustar el ritmo, para intensificar la conexión o simplemente para compartir un momento de cercanía más consciente. No son interrupciones aleatorias, sino partes integradas de la experiencia que aportan profundidad. En esos instantes, la calidad del contacto importa, más que la cantidad de movimiento. Además, la forma en que se retoma la actividad después de una pausa también es significativa. Cuando hay conexión, el regreso al movimiento suele ser fluido, sin necesidad de reajustes complejos. Ambos parecen volver al mismo punto de sincronía de manera natural. En ausencia de conexión, ese retorno puede sentirse descoordinado o desconectado, como si cada uno estuviera retomando desde un lugar diferente. En definitiva, las pausas no son vacíos que deben evitarse, sino espacios que pueden revelar mucho sobre la calidad de la conexión. Cuando se observan con atención, muestran si hay comodidad, presencia y vínculo real o si existe tensión y desconexión. Aprender a reconocer el valor de estos silencios permite comprender que en la intimidad no solo habla el movimiento, también habla la quietud. La reciprocidad del deseo es una de las señales más claras de que existe una conexión real durante el sexo. No se trata únicamente de que ambas personas estén presentes físicamente, sino de que exista un intercambio mutuo de interés. AT. Noción y respuesta. Cuando el deseo es recíproco, la experiencia deja de ser unilateral y se convierte en un diálogo dinámico donde ambos participan activamente. Cuando hay reciprocidad, las acciones de una persona generan respuestas en la otra de manera natural. No es necesario insistir ni empujar la interacción en una sola dirección. Hay un equilibrio en el que ambos toman y dan, exploran y responden. Este intercambio crea una sensación de continuidad, donde cada gesto tiene un eco en el otro.
reforzando la conexión en cada momento. Una de las formas más evidentes de reciprocidad es la iniciativa compartida. No siempre es una sola persona la que guía todo el tiempo. Hay una alternancia, una especie de danza donde ambos asumen el protagonismo en distintos momentos. Esa alternancia indica que ambos están comprometidos con la experiencia y que existe interés genuino por parte de los dos. También se manifiesta en la atención hacia las reacciones del otro. Cuando el deseo es recíproco, cada persona está atenta a cómo responde su pareja. No se trata solo de actuar, sino de observar, ajustar y responder en consecuencia. Esa sensibilidad hacia el otro demuestra que hay una intención de conexión, no solo de ejecución. En cambio, cuando la reciprocidad no está presente, la experiencia puede volverse desequilibrada. Una persona puede estar mucho más involucrada que la otra, generando una sensación de desconexión. Esto puede notarse en la falta de respuesta, en la ausencia de iniciativa o en una participación limitada que no acompaña el ritmo del otro. Aunque físicamente ambos estén presentes, emocionalmente la interacción no está alineada. Otro indicador importante es la coherencia en la energía compartida. Cuando hay reciprocidad, la intensidad del momento se construye entre ambos. No depende de una sola persona, sino que surge de la interacción conjunta. Esa energía comp. Artida se siente equilibrada sin que uno absorba toda la dinámica mientras el otro permanece pasivo. La reciprocidad también se refleja en pequeños gestos de cuidado mutuo. No se trata únicamente del deseo físico, sino de la consideración hacia la experiencia del otro. Ajustes sutiles, respuestas conscientes y una actitud receptiva muestran que existe un interés real en que ambos disfruten. Esa disposición fortalece la conexión y hace que la experiencia sea más significativa. Además, cuando el deseo es recíproco, hay una sensación de fluidez en la interacción. No se siente como una secuencia de acciones aisladas, sino como un proceso continuo donde cada persona contribuye al desarrollo del momento. Esa fluidez es difícil de mantener cuando la participación no es equilibrada, ya que la falta de respuesta rompe el ritmo natural de la interacción. En esencia, la reciprocidad del deseo no solo indica interés mutuo, sino también respeto y conexión. Es una señal de que ambos están presentes de manera activa, no solo compartiendo un espacio físico, sino participando en una experiencia compartida. Cuando esta reciprocidad existe, la intimidad se vuelve más profunda, más auténtica y mucho más significativa, porque deja de ser una experiencia individual para convertirse en una conexión verdaderamente compartida. La intuición es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar cuando se trata de comprender lo que realmente ocurre durante el sexo. A diferencia del análisis consciente, la intuición no necesita pruebas, ni explicaciones largas, ni señales evidentes para funcionar. Es una percepción interna que capta lo que no siempre es visible, pero que se siente con claridad cuando aprendes a confiar en ella. Muchas veces el cuerpo y la mente reciben información que no se expresa directamente a través de palabras o acciones obvias. Hay pequeñas incongruencias, sensaciones sutiles, cambios en la energía del momento que no siempre se pueden describir con precisión, pero que se perciben. La intuición es esa capacidad de reconocer esas señales implícitas sin necesidad de racionalizarlas en exceso. Cuando estás verdaderamente presente, empiezas a notar que no todo encaja de la misma manera. Puede haber momentos en los que, aunque todo parezca normal en la superficie, algo no se siente completamente alineado. Esa sensación no es casualidad.
Es tu intuición registrando detalles que aún no has analizado conscientemente. Puede manifestarse como una incomodidad leve, una duda interna o una percepción de desconexión que no puedes explicar de inmediato. Por otro lado, la intuición también puede confirmar cuando algo es auténtico. No solo detecta lo que falta, sino también lo que fluye correctamente. Hay momentos en los que todo se siente natural, coherente, sin esfuerzo. No hay contradicciones entre lo que ves, lo que percibes y lo que sientes internamente. Esa armonía es una señal intuitiva de que la conexión es real. Una de las claves para desarrollar esta intuición es aprender a desacelerar la mente. Cuando estás demasiado enfocado en analizar, juzgar o interpretar cada detalle, puedes perder la capacidad de percibir lo que está ocurriendo en un nivel más profundo. La intuición funciona mejor cuando hay presencia, cuando estás atento, sin sobrepensar, cuando permites que la experiencia se registre sin interferencias constantes. También es importante entender que la intuición no es infalible por sí sola, pero se fortalece con la experiencia y la observación consciente. Cuanto más te expones a diferentes situaciones y más atención prestas a las señales del cuerpo, del ritmo, de la energía y de las reacciones más precisas, se vuelve esa percepción interna. Es un proceso de aprendizaje continuo que se basa en la sensibilidad y la atención. Durante el sexo, la intuición actúa como un puente entre lo visible y lo invisible. Te permite percibir lo que no se dice, lo que no se muestra abiertamente, pero que forma parte de la experiencia. Puede ayudarte a notar si hay conexión real, si hay coherencia en las señales o si algo no está completamente alineado, incluso cuando todo parece correcto en apariencia. Confiar en la intuición no significa ignorar la realidad, sino integrar una capa más profunda de comprensión. Es aprender a escuchar esa voz interna que no grita, pero que siempre está presente observando en silencio. Cuando desarrollas esa habilidad, empiezas a tener una percepción más completa de la intimidad, donde no solo importan los gestos visibles, sino también lo que se siente en lo más profundo de la experiencia.